Amigos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en la Movida Cultural. Hoy vamos a hablar sobre el Festival de Artes Vivas de Loja, que se va a llevar a cabo entre el 16 y el 26 de noviembre de este año. Para eso hemos invitado al ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y al director del Festival Internacional de Artes Escénicas de Escenarios del Mundo, Juan Andrade Polo. Vamos a estar, como ustedes saben, estamos en Facebook Live transmitiendo esta conversación que vamos a tener con ellos en directo. Ustedes se pueden unir a esta conversación vía Facebook, envíennos sus comentarios, envíennos sus preguntas y cuando me sea posible y si es pertinente yo las incluiré en esta conversación. Ministro, buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos. Comienzo con usted. A inicios de junio, usted nos dijo en una entrevista que le hicimos en este diario que revisaría algunos procesos del Festival de Artes Vivas de Loja. Y también dijo que el presupuesto asignado le parecía un poco elevado, dadas las condiciones críticas en las que se encuentra el país económicamente. ¿Qué procesos del festival usted pudo reformular y cómo se ha reducido o redistribuido de mejor manera dentro del sector de las artes escénicas esos 3 millones de dólares que son solo para la edición de este año, pero que suman 5.600.000 dólares para las ediciones del 2017 y 2018? Muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Sí, desde luego que cuando llegué tuve que hacerme cargo del festival de alguna manera, pero el presupuesto del 2017 alcanza a 3 millones, a 2.999.000. Ese presupuesto está dentro de la producción, algo que nosotros recuperamos, que quisimos poner, que es el Camino a Loja, es decir, pequeñísimos mini festivales en las diversas provincias de la patria. Ahorita hemos hecho ya 6 en Quito, en Esmeraldas, en Guayaquil, en algunas otras ciudades, que es el Camino a Loja, festivales pequeños antes de llegar a Loja, la comunicación nacional que cuesta 630.000 dólares según me han indicado, comunicación internacional, el teatro juvenil que también es un nuevo rubro, digamos, para este festival. Y en todo caso, nosotros lo que hemos hecho es cumplir la ley, seguir con esto del festival. He conversado con el presidente Lenín Moreno, que desde luego tiene una sensibilidad extraordinaria para la cultura. Dijo, vamos a seguir, y luego yo he presentado todos los contratos a Contraloría. Está en manos de Contraloría el contrato base, digamos, de estos 2 festivales internacionales, y en eso yo ya no me meto porque no he tenido que firmar. Ministro, ¿qué significa que estén en manos de Contraloría estos documentos de los contratos? ¿Por qué los puso usted en manos de Contraloría? Bueno, porque yo considero que ya estaba firmado el contrato por el ministro de Cultura anterior. O sea, por el ministro subrogante, un ministro temporal, ¿no? Un ministro temporal que estuvo 20 días, pero también existe un decreto del expresidente Rafael Correa que declaraba prioritario este festival y que estaba firmado para 2 años. Entonces, en ese sentido, por sensibilidad, me parece que yo entregué al contralor Pablo Celi, además muy amigo mío, este contrato para que se lo revise, simplemente se lo revise, pero teníamos que seguir trabajando porque tampoco se puede dejar a Loja sin festival en este caso. ¿Diría usted, ministro, que la inclusión de Camino a Loja es una manera de redistribuir esos recursos y de incluir a más grupos? Desde luego, es decir, hay muchos más, la mayor participación en las diferentes provincias de la patria, no solamente en Loja, en las diferentes provincias. Esto ayuda mucho también la promoción en el exterior. Se ha hecho promoción, se está haciendo promoción no solamente en el Ecuador, sino también en Colombia y también en Perú, porque consideramos que sería bueno posesionar este festival como tantos otros festivales en el mundo. Juan, gracias por aceptar esta invitación. Tú eres uno de los críticos del Festival de Artes Vivas de Loja, tanto así que en la primera edición
rechazaste un ofrecimiento de ser parte de un grupo directivo, de un grupo coordinador, si es que estoy en lo correcto. ¿Cuáles son tus objeciones conceptuales y también estructurales, administrativas, a este evento? Bueno, es verdad, como tú dices, yo fui nombrado uno de los miembros del equipo curador de la primera edición y decidí no participar en la misma. De verdad no me gusta ponerme en la posición de un crítico, porque más bien es un tema de saber en qué quiero estar yo. Son años de venir trabajando por las artes escénicas, es un compromiso de vida. Y a mí me pareció que había un hecho más o menos evidente de que había una distribución absolutamente desproporcionada, inequitativa, entre lo que el presupuesto que se designaba para Loja y el presupuesto que se designa para otras actividades culturales, entre ellas para los demás festivales, uno de los cuales dirijo yo, el Festival Escenarios del Mundo. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte, no solo en la organización de un festival internacional que también tiene una calidad de muestra excelente, que trae recursos al Ecuador, porque nosotros hacemos gestión y a través de eso, a través de embajadas, de ministerios de cultura amigos, de ONGs internacionales, hemos estado financiando el festival, pero siempre hemos estado peleando, digamos así, o trabajando por tener un mayor apoyo estatal que pueda ser una buena contraparte de lo que nosotros hacemos, porque si bien una gran parte de nuestro festival se la gestiona, nosotros hemos aspirado a que tengamos un respaldo mayor, ¿no? Hemos tenido, de hecho, debo reconocerlo, el respaldo del Ministerio de Cultura desde su inicio, siempre a través de un concurso. A veces incluso hemos aspirado que ya después de 10 años que hemos sido evaluados por el propio Ministerio, ya no tengamos que someternos al concurso y algún momento dado seamos declarados un festival también prioritario, de importancia nacional, internacional, tengamos un apoyo. Y sin embargo de esta lucha, digamos, por tantos años de poder tener este apoyo mayor sin conseguir, aparece este proyecto que, según lo que yo conozco, no obedece a una planificación previa ni a un análisis de la situación de las artes escénicas en el Ecuador ni de las artes en general, y se dice como parte de una gran estrategia estatal y nacional de impulsar las artes escénicas, hacemos este festival, sino aparece como un hecho que, digamos, el expresidente Correa le tuvo esa idea. Fuimos dichos incluso cuando fuimos parte de este comité, que el presidente Correa se fue a Francia, conoció sobre el Festival de Aviñón y le pareció que podía haber un festival en Loja, ¿no? Ningún problema con Loja, creemos que todas las ciudades del país necesitan y requieren impulso y requieren eventos como estos festivales. Loja también, pero las demás ciudades de hecho no. Y mucho más cuando hay algunas ciudades, hay algunos procesos de largo alcance que se han imbrincado muchísimo en la comunidad. Por ejemplo, el Festival de Manta o el Festival de Guayaquil, o el festival que yo dirijo, que es un festival que cuenta con la participación de universidades, del propio Cuenca, municipio de Cuenca, que cuenta con la participación de grupos locales, nacionales, internacionales. Y nos parecía que hay procesos que nos hubiera parecido mucho más interesante que sean respetados antes que un mega evento que, como digo, no responde a una planificación ni a una estrategia específica. Un mega evento, por cierto, con un gran impacto posiblemente mediático, pero creemos que de hecho es un gran aporte para Loja, pero no nos pareció que guarda el equilibrio en el conjunto del accionar del Estado y de los grupos artísticos y los gestores culturales en el Ecuador. Eso básicamente. Por ese motivo yo preferí no participar de ese comité curatorial, más allá de que deseo que sea evaluado el festival y que ojalá
se reencaminen las cosas para mejores resultados. Quiero verlo de un lado positivo. Como tú, Juan, son varios los gestores culturales, ¿no? Gente de las artes escénicas que han decidido no participar como un acto de protesta o finalmente solamente de no involucrarse con un proyecto al que encuentran dispendioso, poco claro. No eres el único, a eso quiero decir. Así es. Hay un movimiento nacional, local, que, qué sé yo, por ejemplo, el propio grupo Mala Hierba hizo una renuncia pública, varios grupos importantes de teatro del Ecuador no participaron en la primera edición, a pesar de tener muchas ganas, porque aparece un festival que no deja de tener su importancia y tuvieron muchas ganas de participar, pero gente, qué sé yo, como Cristo Bauman o como el Patio de Comedias Juana Guarderas, siempre hubo criterios de lado y lado, otros grupos importantes también participaron y eso es muy respetable, ¿no? Entonces la posición un poco era, al menos de mi parte, era más bien yo no ser parte de algo y más bien concentrarme en el trabajo que venimos haciendo desde hace años y que creemos que es un camino súper válido. Nosotros además estamos convencidos de que la cultura se hace desde la ciudadanía, que el papel del Estado es garantizar, respaldar la ciudadanía, la cultura que hace la ciudadanía, y el papel del Estado en sí mismo no necesariamente, a mi entender, es ser el que hace la cultura, ¿no? Que, por ejemplo, la visión de la ministra Erika Silva pasaba mucho por el lado de eso, claro, incluso de limitar ciertas temáticas. Se propuso, por ejemplo, lo de Alfaro como temática del cine. Yo creo que la ciudadanía la hace la cultura y el Estado está ahí para respaldar, para generar condiciones más que nada. Exactamente. Gracias, Juan. Ministro, vuelvo con usted. Yo sé que usted no fue quien firmó los convenios ni estuvo en todos los intríngulis de este decreto que declara prioritario a este festival como un evento cultural prioritario para el país. Sin embargo, tal vez ya ha tenido tiempo de empaparse de algunas cosas y quisiera saber si usted ya comprende por qué fue necesario el aumento del presupuesto en al menos de un 55% respecto de la primera edición para realizar la segunda edición del Festival de Artes Vivas de Loja. Tal vez esto tiene que ver con que solo este año se van a destinar $1.200.000 a la comunicación, esto quiere decir a publicidad tanto fuera como dentro del país. También hay otro rubro que usted mismo mencionó en una de las entrevistas que le hicimos sobre este tema, que es poner en valor las obras. Yo quisiera que después de que nos comente las primeras preguntas, nos cuente también qué significa poner en valor las obras, o sea, en qué se va a trabajar cuando se dice esto. Pero primero cuénteme, ¿por qué se necesitó aumentar el presupuesto? Bueno, un saludo a Juan en primer lugar. Realmente yo estuve en el Festival de Cuenca organizado por Juan y me parece realmente extraordinario. Estoy de acuerdo en que esas expresiones tienen que nacer de la ciudadanía y que el ministerio tiene que ser simplemente un aporte, un respaldo, un puente para poder lograr la mayor efectividad en estos festivales. La pregunta era alrededor del dinero, me decían, Ivonne. La pregunta viene alrededor del dinero de... O sea, la pregunta es, ¿por qué se tuvo que aumentar? Si ya la primera edición contó con casi $2 millones, $1.933.000 me parece. La primera edición, la que se hizo en el 2016, cuando Raúl Vallejo era el ministro. ¿Qué hace que en esta ocasión se necesiten $3 millones? ¿Por qué se tiene que aumentar? A mí se me ocurre que solo podría ser porque ahora se van a destinar $1.200.000 únicamente a publicidad. Bueno, realmente yo no estoy aquí para estos términos económicos. Me han dado un presupuesto en el que me dicen, por ejemplo, producción general $220.000, producción artística $619.000, producción técnica $160.000, mediaciones culturales $63.000, inauguración y clausura $73.000, logística parece, y así camino a Loja, comunicación nacional, comunicación internacional, estrategia de participación, teatro juvenil, etcétera. Y yo, como le contaba, acabo de venir de
de Colombia, de Bogotá, pregunté cuánto costaba el Festival de Bogotá, costaba 8 millones de dólares. Es decir, yo no quisiera quedarme en esto de cuánto cuesta o cuánto no cuesta, porque los términos míos son culturales. Es decir, yo no soy economista, no sé. Yo por eso he entregado el contrato que ya estaba firmado por el ministro anterior, que estaba con el decreto presidencial del expresidente Rafael Correa como prioritario, por 3 millones de dólares para este festival, y eso está en Contraloría, en manos del señor Contralor Pablo Celi. Yo estoy más bien para lo que significa culturalmente un festival en cualquiera de las provincias de la patria, y un festival que quiere posesionarse en América Latina, y que me parece muy bien. Es decir, ya estaban hechas una serie de invitaciones a grupos extraordinarios de todas partes del mundo. Hay 10 países invitados. Entonces creo que eso es un poco lo relevante, ¿no? Quizá no sea yo el experto para decir en esto se va a gastar, claro, porque no tengo nada que ver. Claro, ministro, yo entiendo que usted no maneja el detalle. Sí. Sin embargo, bueno, primero no se puede comparar un festival que tiene una edición de trayectoria como el de Loja con el Festival de Bogotá, que tiene décadas. Pero hay que tender hacia allá, ¿no? Hay que tender sí, hacia entiendo allá. eso. Sin embargo, pensé que usted podía tener alguna idea de por qué se hacen estos aumentos. Porque yo le pregunto esto porque he hablado con gente, con funcionarios del ministerio anterior, de cuando Raúl Vallejo estuvo en el ministerio. No hablé con Raúl Vallejo, pero con alguien muy cercano a él. Y sé de buena fuente que técnicamente no era necesario que cueste tanto más el festival, y que ese fue uno de los motivos para que Raúl Vallejo renunciara. El hecho de que él no quiso firmar ese contrato por este monto, porque le parecía dispendioso precisamente. Es posible, realmente es posible, pero frente a eso, nosotros ¿qué hemos aumentado? Cuando nos han dicho que es muy dispendioso, como dice usted, hemos aumentado el camino a Loja, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece importante hacer en las 12, más o menos son 12 provincias de la patria, mini festivales de teatro que vayan proyectándose hacia ese festival del Camino a Loja. O sea, ¿pudieron sacar algo de plata de lo que ya estaba presupuestado? Sí, claro, para esto? Y también del teatro juvenil en el que van a participar los jóvenes de diversas provincias también. Me parece que eso también es importante. ¿Y sabe usted, ministro, qué significa poner en valor las obras? Realmente, porque es uno de los rubros, y a mí me quedó sonando esto. Se convocó por convocatoria pública a los curadores. ¿Quiénes resultaron elegidos los curadores? Porque yo, como ministro de Cultura, y el ministerio no quería participar en el escogitamiento de las obras, ¿no? ¿Sabe cuántos se presentaron? ¿Cuántos grupos de teatro se presentaron? 260 grupos de teatro, ¿no es cierto? Los curadores son gente profesional que está en el arte desde hace 50 años. Diego Carrasco, Ernesto Ortiz, Santiago Rivadeneira, ¿no? Que no tienen nada que ver con el ministerio y que tenían que hacer su valoración. Y ellos son los que, a eso le llaman la puesta en valor, a la curaduría. Debe ser, pero se escogió 20 grupos nacionales, 15 internacionales, entonces me parece que también tiene que ver con esos rubros. Gracias, ministro. Juan, continúo contigo. La organización de un festival con estos presupuestos y estas características, ¿tú crees que cumple con el propósito de descentralización de la cultura? Y también si es que es per se bueno una descentralización o sea, decir, bueno, vamos a descentralizar, pero a veces con unos criterios que no corresponden a la realidad. Solamente mandamos un festival o ponemos un aeropuerto en tal lugar, pese a que no haya la necesidad. No estoy diciendo que Loja no necesite tener el festival, solo estoy tratando de que analicemos y de que pensemos un poco si hablar de descentralización y aplicarla como se nos ocurra sin tener unos estudios ya puede rendir frutos positivos o no. Claro. No, para mi entender se trata de fondos públicos y creo que lo ideal, coincidiríamos, es que esos fondos públicos sean lo más eficientemente gastados. La cultura lo necesita, y si hay varios procesos solventes que pueden hacerlo con menos, que lo han hecho a lo largo de años,
¿por qué, me pregunto yo, de verdad me pregunto, ¿por qué hacerlo con tanto más? El Festival de Bogotá es, además de ser un festival que tiene tanto tiempo, es un festival que se hace para una ciudad de 15 millones de habitantes. Entonces, por supuesto, insisto, sin desmerecer a Loja, Loja es una ciudad muchísimo más pequeña que no puede compararse en ese sentido con Bogotá, porque Bogotá, he estado yo en ese festival como invitado, observador de ese festival, sabemos que en Bogotá se puede presentar 20 obras, 30 obras en una noche, en distintos barrios, en distintos teatros que existen allá. Una ciudad tan grande tiene esa lógica, o lo mismo sucede con el Festival Santiago a Mil en Chile. Cádiz es una ciudad mucho más pequeña, entonces tiene muchos menos eventos y también un presupuesto muchísimo menor, a pesar de ser el festival iberoamericano más importante. Entonces, respecto de, digamos, de acuerdo a mi lógica, la idea de descentralizar está bien, o sea, descentralizar no es el problema, va más por el asunto de que, otra vez, o sea, los grupos más importantes del Ecuador, el movimiento teatral más importante del Ecuador, posiblemente esté en Quito. Hay un movimiento teatral fuerte en Cuenca, hay un movimiento en Manta, en Guayaquil. En Loja más bien hay un movimiento incipiente que está bien que se lo apoye, pero estratégicamente a mí no me parece coherente que de pronto, o sea, ¿dónde habría que poner un centro de alto rendimiento? Donde se dan las condiciones, o donde está Jefferson Pérez, o donde están los principales atletas, me parece que debía obedecer a una planificación. Y si la idea era descentralizar, yo también me he preguntado, con el respeto de otros criterios, ¿por qué no hacer 10 festivales de 300.000? Yo, como digo, estoy años en esto de hacer festivales y me he empapado muchísimo, aparte de mi festival, he tenido la oportunidad de conocer otros festivales. Con $300.000 se podrían hacer un muy buen festival, 10 muy buenos festivales en el Ecuador, en distintas provincias, en distintos lugares, y a lo mejor, en mi opinión, hubiese sido mucho más adecuado, muchísimos más grupos participantes, muchísimo más beneficiarios, es decir, un público de todo el país beneficiándose de las artes escénicas. Pienso también que el Festival de Loja, en mi opinión, no necesita tanto dinero para ser excelente. Creo que con $500,000 se puede hacer un excelente festival. Hay, por ejemplo, el Festival de Santa Cruz de la Sierra, es un festival de Bolivia, uno de los mejores festivales de Latinoamérica, en una ciudad más o menos del mismo tamaño que Loja, que llega a tener $200,000, $300,000 de presupuesto. No todo, inclusive desde el Estado, sino también a través de ONGs, incluso IVOS me parece que aporta para ellos, y un festival súper posicionado. El festival que nosotros hacemos se llega a hacer con un promedio de $50,000 por ahí, de los cuales este año, por ejemplo, el ministerio aportó con $15,000, otros años un poco más, un promedio de $20,000 a $25,000, y hacemos el festival que hacemos. Si tuviéramos un respaldo un poco mayor, si llegara, como digo, por ejemplo, a los $300,000, podemos hacer festivales inmejorables, de muy, muy buena calidad. Es posible que también se pueden hacer otros, como el de Bogotá, donde implica una producción como la de Arián Mushkin, por ejemplo, que viene un mes antes, 100 personas para trabajar en la producción de una obra, y esos fenómenos se dan. No creo que esos sean los necesarios acá, ¿no? Y creo que, pienso que lo importante hubiera sido, según mi forma de ver, lograr mucho mayor eficiencia en inversión pública, y creo que a lo mejor corresponde, como dice el señor ministro, ahorita hay muchas cosas que están dadas del festival en un par de meses. Más bien pensemos positivamente, habría en un momento dado que evaluar realmente no solo el Festival de Loja, que haya sido un éxito, ¿no? Que entiendo yo que tiene cosas muy positivas como la participación de la gente lojana masivamente, y creo que eso es muy destacable. Pero sí creo que valdría la pena evaluar no solo el Festival de Loja, sino estos otros elementos, o sea, el conjunto de necesidades de las artes escénicas en el Ecuador, el conjunto de procesos válidos que a lo mejor merecen ser reconocidos, no solamente reconocidos de palabra, digamos así, sino en la práctica. Festivales como el de Mante, el de Guayaquil, como el Festival de Danza, como el Festival Escenarios del Mundo, podrían tener un apoyo mucho mayor.
se optó por el camino a Loja, y yo fui uno de los que propuso eso en su momento, hace 2 años, cuando eso en realidad no se cumplió a pesar de en el ministerio anterior ser un compromiso. Era lo que tú decías, un mecanismo de hacer que una parte del presupuesto de Loja, al menos una parte, también beneficie a otros sectores. Sin embargo, la manera como se está haciendo lo del Camino a Loja, en realidad son un par de eventos en varias provincias. Creería que es deseable que implicase una mayor participación del público, por supuesto, de la comunidad artística, de la comunidad gestora de cultura en ese Camino de Loja, por ejemplo. Además, con un presupuesto más proporcional, pues, al conjunto de lo que es todo el Festival de Loja, incluido el tema del Camino a Loja. Que digamos que no sea, creería yo, solo una forma, si la ves, va a haber también esto, que en realidad hay un presupuesto adecuado, participe la gente, y sea una cosa bien hecha como quisiéramos que sea hecha la cultura. Gracias, Juan. Amigos, les recuerdo que estamos en La Movida Cultural, estamos conversando con el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y con el gestor cultural, Juan Andrade Polo. Estamos conversando sobre el Festival de Artes Vivas de Loja, que se va a realizar en noviembre, del 16 al 26. Ustedes pueden enviarnos sus comentarios y sus preguntas vía Facebook, estamos en Facebook Live, y así yo puedo incluir algunos de sus comentarios. Ahora voy a pasar con el ministro y de hecho voy a incluir una pregunta de alguien que nos está viendo. Se llama Andrés Israel. No tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, pero igual, ministro, aprovecho para pasarle esta pregunta. Él pregunta, ¿cuándo se va a hacer un decreto o se van a tomar medidas para que se exonere a los artistas de impuestos? ¿De impuestos de qué será? Es decir, estamos en 2 proyectos que ya están avanzadísimos. El uno es del Seguro Social para los artistas, que es muy importante, me parece. Lo único que tienen que hacer ahora los artistas para tener la participación en el Seguro Social es de inscribirse en el Registro Único de Autores y Gestores Culturales. Eso está conseguido. Y por otro lado, la validación de los títulos de arte para los artistas que no tienen una validación profesional en ninguna universidad, y que esta validación con 4 universidades, que es la Universidad Central, la Católica, la Universidad de las Artes y la Universidad de Cuenca, podrían acceder a un título para mejorar su trabajo, digamos, para la cátedra. O sea, ya hay algunos mecanismos para que ellos accedan a ciertos beneficios. Sí, en cuanto a la pregunta de los impuestos, no podría. Ya, ministro, muchas gracias. Hay otro punto que cuando se inauguró el Festival de Loja el año pasado, y yo entiendo que a usted le ha caído este festival encima y que de muchas cosas tal vez no tenga, o sea, usted de hecho no las decidió, pero está a cargo ya de ellas, entonces le toca dar algunas explicaciones al respecto. El Teatro Benjamín Carrión fue uno de los aspectos que más llamó la atención por el costo que tuvo. Es un teatro grande, imponente, que costó $24 millones. O sea, aparte de todo lo que se ha destinado para el festival, se construyó este gran teatro en Loja. Durante los 11 meses y 20 días que no existe el Festival de Loja, porque el Festival de Loja se hace una vez al año, por 10 días. El resto, el teatro supongo estará destinado a otras actividades. Lo que yo quisiera saber es si ustedes ya tienen datos de cuál es el porcentaje de ocupación del teatro durante este periodo en el que no se realiza el festival, porque imagino que durante el festival está a tope. ¿Qué es lo que pasa en el Teatro Benjamín Carrión, que es la sede del Festival del Teatro de Loja, cuando no hay el Festival de Loja? Bueno, en primer lugar me parece extraordinario que se haya hecho un teatro de esa magnitud, que puede ser uno de los mejores teatros de América Latina, tiene toda la tecnificación que se requiere y me parece bueno. En cuanto a los costos no puedo dar ninguna referencia, pero que un teatro de una provincia donde la cultura ha estado, que es cuna de músicos, de escritores, de pensadores que ha dado a nuestra patria, que sea Loja,
y que sea Benjamín Carrión el nombre de ese teatro me parece excelente. En segundo lugar, usted tiene que saber que hay 5 orquestas sinfónicas en Loja, ¿no? Y hay una gran cantidad de cultores de la música, del teatro, de la danza. Ellos son los que están utilizando este momento. Es está decir, encargada a la orquesta sinfónica. Pasa permanentemente ocupado. Totalmente, me parece. ¿Tienen que datos totalmente ocupado. No, no tengo datos de eso, pero permanentemente fui a visitar, fui a conocer el teatro. Primero fui al primer festival, que me pareció extraordinario la manera en que la ciudad se volcó a las calles en esos 10 días del festival. Todos los hoteles llenos, todos los sitios de comida llenos, los cafés llenos, y la actitud de la gente frente a la cultura me pareció que era la manera en la cual se tiene que crear un clima cultural que en el Ecuador no existe. Dígame, ministro, en una entrevista que nos concedió también usted hace unos pocos meses, usted aseguró que Loja es un ícono, lo que acaba de decir, ¿no? Es un ícono de tradición artística y cultural, y que tiene un gran potencial cultural, además, ¿no? Sí. Yo no sé, y además en el ánimo de lo que ya dijo Juan hace un momento, de que haya unas evaluaciones posteriores para saber cuánto más se sigue invirtiendo ahí, o si es que se replantean algunas cosas. ¿Ustedes en el Ministerio cuentan con datos que avalen, por ejemplo, esta afirmación suya de que Loja es un polo de crecimiento cultural? ¿Hay algo aparte de esto que es evidente, que salta a los ojos, que cuando hay una actividad la gente se vuelca a la calle? Claro. ¿Qué más les da a ustedes, o van ustedes a iniciar algún tipo de estudio a partir de este primer festival o algo que deje ver que Loja sí es este polo de desarrollo cultural, y aparte de Loja, cuáles serían los otros polos de desarrollo cultural en el país que merecen el apoyo del Ministerio? Desde luego que están evaluando absolutamente primero lo que pasó en el primer festival, ¿no? Donde hubo 35.000 personas, no sé qué número de turistas. Ahora se está promocionando que vengan las personas de Perú, de Colombia, y la evaluación tiene que hacerse, quiera que no, para saber si estamos correctamente. Si no estamos correctamente, desde luego lo que dice Juan es válido. Eso es lo que tenemos que hacer, y a eso estamos apuntando un equipo del Ministerio de Cultura para saber a ciencia cierta qué es lo que sucede con esto. Lo único que yo digo es que frente a lo mediático, no es solamente lo más importante la cosa económica, ¿no? Es también lo que va a suceder, lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Polos de cultura, desde luego, todas las provincias tienen sus características, no se diga Cuenca, por ejemplo, ¿no? Que también permanentemente estoy ahí por algo, por eso mismo, y desde el Ministerio de Cultura estoy tratando de ayudar todo lo que viene de Cuenca en cuanto a la cultura, la Bienal de Pintura, el mismo festival de Juan y algunas otras cosas, la orquídea también estamos. Entonces cada uno significa una cultura distinta, porque además... Es decir, ministro, que usted compromete la realización de estas evaluaciones y la presentación de informes en los cuales, o sea, para finalmente contar con datos y que no pase como publicamos ayer una entrevista con la viceministra Andrea Nina, en la cual ella tiene que reconocer que no cuentan con estudios, claro, que avalen la decisión de haber hecho el festival de Loja y continuarlo y darle sobre todo la cantidad de recursos, porque finalmente yo sé que no solo los recursos importan, pero sobre todo en una situación económica como la que vive el país en este momento, claro, y con el sinnúmero de carencias del sector, la plata también importa, ministro. Pero más que todo porque tiene que ser transparente. Estamos viviendo un momento, una época dolorosa, nos hemos dado cuenta de tanta corrupción alrededor nuestro que es difícil hacer un gesto alrededor de la burocracia, de la cultura, si es que no te comprometes, y en ese sentido nosotros tenemos que aplicar los parámetros que primero defiendan nuestro nombre conseguido en 70 años, y por otro lado trabajar de la manera más buena para todos. Gracias, ministro. Juan, no me refiero necesariamente a la plata, pero ¿cuál crees tú, además de los presupuestos, del apoyo económico que pudiera dar el Estado,
que sería una buena opción de apoyo estatal a festivales independientes como Escenarios del Mundo, como el Festival de Manta, por mencionar dos de los más visibles. Claro. Para que no ocurra con ellos lo que ocurrió con el FITEQ, que llevaba adelante Rosana Iturralde, que era un gran festival y que murió por falta de apoyo. O el de Susana Reyes, de Mujeres en la Danza. ¿Qué crees? ¿Qué condiciones debería promover el Estado? Y no solo plata, claro, así rapidito. Claro, bueno, el tema del dinero es que al final el dinero se transforma en recursos, se transforma en recursos para publicidad, en recursos para tener ¿por qué no tener, por ejemplo, una gran plataforma comunicacional de lo que está pasando? Porque según lo que yo he evaluado a lo largo de estos años, uno de los factores fundamentales que necesitan, ¿verdad?, los artes escénicas es una mayor capacidad de convocatoria al público. Nosotros, te digo, si quieres, también somos una excepción en el sentido de que tenemos también una cantidad cercana a 30.000 personas, pero sin embargo creo que una plataforma nacional comunicacional sería tal vez una buena tarea a emprenderse, una plataforma por televisión, por redes, por prensa. Pero me imagino que no solo necesitan recursos para la realización del festival, porque el festival ya, digamos, ustedes pasan una cierta cantidad de meses haciendo la gestión, la producción, hasta los 10 o 15 días que dura el festival, pero el resto del año tienen que pasar otras cosas también. Tiene que haber condiciones para crear, para que grupos de acá sean protagonistas de los festivales y no estemos esperando solamente a los grupos de afuera. Claro que sí, o sea, es para mí muy claro que tiene que entenderse el festival como un proceso. Por eso te decía yo, el festival es un evento, pero si es que está aislado del conjunto del movimiento artístico, para mí, forma de verse, hay un problema. O sea, el festival es una sola pequeña parte de un movimiento. Permanentemente tiene que haber creación. Y en ese sentido sé que hay unos fondos concursables del Ministerio de Cultura para apoyar la creación, me parece excelente. Tiene que haber te decía, una mejor plataforma comunicacional, porque sí, los grupos pueden acceder o deberían tener mecanismos para acceder a ciertos recursos para su creación, pero luego, ¿cómo llega eso al público? Tenemos que partir de una evaluación, o sea, somos un pueblo que no consume tanta cultura como sería deseable. Si vos ves, comparando con Buenos Aires o con Bogotá, la gente tiene la costumbre desde hace décadas, desde hace siglos posiblemente, en España Calderón de la Barca tiene siglos, de ir al teatro, de ir a presenciar las artes escénicas en el Ecuador, o otras artes, pintura, poesía, literatura. ¿Cuánto se lee en Ecuador? O sea, el asunto es muy global, ¿no? Si se quiere, el festival debería ser una muestra de lo que está pasando, pero tenemos que invertir en lo que está pasando. En el caso nuestro, además, te decía, el resto de tiempo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? O sea, para nosotros sería facilísimo, eso te hablo muy particular como Festival Escenarios del Mundo, hacer el festival si tendríamos los recursos. El problema es que justo nos toca generar recursos, te decía, tenemos que escribir a embajadas, a ministerios de cultura donde hay un grupo que nos interesa, buscar la manera como eso se dé. Realmente nosotros los 11 meses buscamos recursos y el apoyo estatal, el apoyo del ministerio viene a ser como una especie de contraparte que nos permite decir, a ver, sí, va a venir tal grupo de España y el Ministerio de Cultura de España o la Embajada de España va a aportar con los tickets internacionales. Pero acá hay que tener también recursos. Entonces... Tú dices, habría que tener todo un colchón de cultura, de política cultural. Claro, para que... un festival por sí solo, en ningún lado del mundo creo que pueda ser una política cultural, es un evento. Y todo evento debe estar inmerso en un proceso conjunto, colectivo, con participación de varios estamentos, de varias instituciones, con participación de la prensa, que juega un papel trascendental en cómo se difunde la cultura, con la participación de gestores culturales. Son varios estamentos, con la participación de las universidades que están formando, con la creación de espacios para hacer las presentaciones. Coincido con el señor ministro que es excelente que haya un nuevo escenario grande y de calidad. Podrían también haber otros escenarios en barrios que posiblemente no tengan estas características. Claro, más Pensar, pequeños, por ejemplo, claro,
en una red de espacios culturales, pensar cómo se puede también utilizar el espacio público. Me parece también trascendental. Existen parques, existen calles, existen claro, se necesita plazas como en todos los pueblos. pensar y se tiene mucho, claro ¿no?, ese alrededor de concepto. la cultura. Se puede utilizar el espacio público para la cultura y creo que eso también debería ser una prioridad. Y ahí debería haber inversión. Juan, Eso no se hace para ir solo. terminando, porque me parece que estamos ya sobre el tiempo, te voy a trasladar a ti una pregunta que hizo una chica que nos está viendo, una señora, se llama Daira Fiat, y ella pregunta si Loja tiene el mismo derecho de las grandes ciudades. Por supuesto que sí. Si eso no está en tela de juicio, más bien creemos que Loja tiene todo el derecho. Creemos que las demás ciudades también tenemos derecho, las ciudades no tan grandes como Cuenca o una ciudad como Quito, donde hay un movimiento escénico evidentemente más fuerte incluso que en otras ciudades del país, dejándonos siendo objetivos y reales. Creo que Loja merece todo el apoyo del Ministerio de Cultura, de sus propias autoridades municipales, de su propia gente para sacar adelante la cultura en el Ecuador. Eso no va por ahí en ningún momento desconocer a Loja con sus derechos, ni sus facultades, ni sus posibilidades. Más bien de lo que se trata es pensar que hay otras ciudades que también tienen derecho y cómo habría que pensar para tratar de abarcar las necesidades culturales de todos. Gracias, Juan. Y para usted, ministro, una pregunta de Jenny Pilaquinga. Ella se pregunta si es que es importante también promover la cultura ancestral y qué estaría haciendo en este caso el ministerio o qué piensa hacer. Sí, desde luego, pero también en este festival, que no es festival de teatro, sino festival de las artes vivas, donde hay música, donde hay danza, donde hay presencia de todas las artes, digamos, está también el arte ancestral, están grupos ancestrales, grupos de danza, de baile, igual en la Feria del Libro. Y nosotros hemos abierto una convocatoria para todos los artistas, gestores culturales. Está un fondo de $3 millones, 1 millón para lo que es cine, 1 millón para fondos concursables de proyectos culturales y 1 millón más para exactamente lo que decía Juan, para los festivales que ya son emblemáticos, que pasan de 10 años. Para eso es esa distribución. Y quiero cerrar el programa con una pregunta para los dos. Comienzo con usted, ministro, y termino contigo, Juan. Asimismo, brevemente, ¿cuáles son las necesidades prioritarias del sector de las artes escénicas y las artes vivas acá en el país? ¿Cuál diría usted, ministro, que son las necesidades prioritarias? A mí me parece que lo que se va a hacer también en Loja y que no hemos dicho, que son talleres y conferencias con expertos. ¿Para qué? Para que la comunidad también conozca de qué se trata, de qué va el arte, el teatro, y eso no es un eje transversal de todo tema, de todo conocimiento. Yo creo que la cultura está sobre la política, sobre la economía, y que ese eje transversal es el que hay que hacer participar a la ciudadanía, crear, como digo, un clima cultural para que la ciudadanía se exprese en ese clima. Juan. Yo creo que son varias cosas, es bien difícil poner una sola, pero creo que se podría resumir en mayor acceso de la población a las manifestaciones de la cultura contemporánea, que el público se interese y pueda acceder a las manifestaciones de la cultura. Eso obliga a formación de los actores, de la gente que está entregando y posibilita un diálogo entre los hacedores de cultura y los receptores, y implica formación, te decía, de los hacedores de cultura a través de eventos informales como talleres, pero también a través de una formación más profunda e integral, como es lo que pasa con el tema de las universidades, lo que te decía, una buena plataforma comunicacional, espacios, la utilización del espacio público, la utilización de mayor cantidad de espacios, pero sobre todo una política clara al respecto también, porque pueden existir muchos espacios. Y yo estoy en el sector muchos años y conozco que hay muchos eventos que sin embargo no tienen público, están vacíos. Entonces no necesariamente implica construir espacios físicos sin un modelo de gestión posible, claro y eficiente. Porque si queremos construir un teatro, muchos teatros, queremos, igual que con un hospital, pues que luego responda a una necesidad de la gente,
no puede ser la infraestructura por sí sola. Lamentablemente vemos que en el tema de infraestructura en general, digo, no solo en las artes, es como que es más claro, ¿no? la necesidad de invertir. Pero invertir en un modelo de gestión eficiente para que esa infraestructura sirva me parece clave también. Ya. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, ministro, y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado esta semana en la Movida Cultural. Nos vemos en la próxima semana.